Continuamos con La Noche. La Comisión de Ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas concluyó hoy su visita a Caracas como parte de una misión que buscaba acompañar, apoyar y asesorar el diálogo político en Venezuela. Los cancilleres, que se reunieron por separado con el régimen de Nicolás Maduro y con la oposición, deberán entregar un informe sobre sus actividades en territorio venezolano al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo regional. Durante 48 horas, UNASUR desplegó una comisión de cancilleres a Venezuela para, según afirma la organización, aportar ideas en el diálogo político de paz en ese país. La integraron los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman; Bolivia, David Choquehuanca; Brasil, Luis Alberto Figueiredo; Colombia, María Ángela Holguín; Ecuador, Ricardo Patiño; y Uruguay, Luis Almagro. Junto a ellos también estuvieron los cancilleres de Guayana y Surinam. La comitiva fue primero recibida por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario no desaprovechó el megáfono que para él significa la visita de esos altos funcionarios y frente a ellos denunció lo que él denominó un intento de golpe de Estado y la captura de 3 generales supuestamente vinculados a la oposición. 3 generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido. Hay a quienes no sorprende esta denuncia de Maduro. Ya el líder opositor Enrique Capriles había advertido que los civiles no daban golpes de Estado y acusó a sectores del chavismo en reiteradas ocasiones de estar planeando un autogolpe. El gobierno habla de golpe. Yo les pregunto, ¿es que es golpe o es autogolpe? Pero entre tanto, el régimen venezolano no oculta su interés en poner de su lado a los cancilleres de UNASUR, mostrando a la oposición como una fuerza violenta y desestabilizadora e ignorando a su vez las innumerables denuncias de represión estatal contra manifestantes pacíficos. Yo se lo dije a los ministros de UNASUR para que sepan, cuando se reúnan con la MUT hoy, sepan leer los ojos, el tono de voz y las cosas que van a escuchar ahí. ¿Es así? A mediados de este mes, los 12 cancilleres de UNASUR reunidos en Santiago de Chile acordaron el envío de una comisión a Venezuela. Una declaración conjunta respaldó los supuestos esfuerzos del régimen de Maduro en propiciar un diálogo en Venezuela, con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social. Por eso, muchos temían que UNASUR, que ha demostrado ser tan silente frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela, solo escuchara la voz del régimen de Nicolás Maduro. Aún así, los cancilleres de Paraguay y Colombia pidieron horas antes que la comisión en Caracas escuchara a los diferentes actores de esta crisis. Porque lo que sí queremos es que efectivamente se dé ese diálogo. La misión de cancilleres tome contacto con todos los actores políticos y sociales. En una reunión de 3 horas, la oposición venezolana le expresó a los cancilleres de UNASUR su disposición a participar en un eventual diálogo, siempre y cuando este sea respetuoso y transparente. Un diálogo que pueda presenciar todo el país, que podamos convenir una agenda pertinente que se refiera a los problemas reales. Este miércoles, la misión de UNASUR participó en un encuentro con la Comisión del Área Económica de la Conferencia Nacional de Paz, encabezada por el vicepresidente Jorge Arreaza. Los cancilleres del organismo regional también se reunieron con líderes estudiantiles de Venezuela y representantes del Foro Penal venezolano. Nuestra pregunta en Twitter el día de hoy es la siguiente: ¿la visita de la Comisión de Cancilleres de UNASUR a Caracas podrá facilitar el diálogo como solución a la crisis política que sufre Venezuela? ¿Qué opina usted en Washington, señor Alfredo Jimeno? Yo creo que, bienvenida cualquier comisión internacional que vaya a ver qué está pasando en Venezuela. A nosotros nos cuesta cada vez más comunicarnos con el exterior. Pero yo los invitaría a ellos a que vayan a la morgue de Bellomonte y vean la cantidad de muertos que hay, no solamente por las protestas, por la cantidad de muertos que hay por la violencia que hay en el país. Yo los invitaría a que vayan a ver las cárceles, cómo está hoy el sistema penitenciario en Venezuela. Yo los invitaría a que ellos vayan a cualquier abasto o supermercado para ver si consiguen todos los productos que en su país seguro sí consiguen. Esa es la invitación que yo le haría a estos ministros o a estas personas que vienen a ver lo que está pasando en Venezuela. Pero esto no es un problema entre oposición y gobierno solamente. Esto es un problema entre el pueblo, entre los venezolanos que no reconocen las políticas de un gobierno que no solamente se ha determinado como opresor, sino que ha sido incapaz de tener y mantener el barco a flote desde el punto de vista económico. Diputada de Perú, Cecilia Chacón, ¿se puede confiar en que habrá imparcialidad, en que habrá transparencia en esta comisión de UNASUR, en la versión al menos que se va a llevar de las partes desde Caracas? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. La UNASUR no ha dado muestras durante todos estos años y sus integrantes de ser muy objetivos cuando se refiere al chavismo.
Yo espero que en esta oportunidad no se trate únicamente de un acto para las cámaras, sino que efectivamente den un mensaje alto y claro de lo que está ocurriendo en Venezuela y que se conviertan de alguna manera en los defensores de los derechos humanos de todos los ciudadanos que pertenecen al UNASUR. Lamentablemente hemos visto cómo la OEA, por ejemplo, ha perdido totalmente su capacidad para poder ser escuchada, ya que ha actuado de una manera no solamente tibia, sino timorata ante esta problemática. Señora Marianela Sánchez Ortiz, en Washington, con una mano el señor Nicolás Maduro está reprimiendo las manifestaciones y con otra mano supuestamente está tendiéndose al diálogo. ¿Es comprensible este doble discurso? No, yo diría que más que un doble discurso es una doble moral y ha sido una característica de este régimen. No se puede llamar al diálogo mientras reprimes, mientras mueren, mientras hay vulneración al derecho a la salud, a la libertad de expresión, cuando hay vulneración al acceso a la justicia. Entonces yo creo que en lo que respecta, para cerrar la visita a esta comisión, cabe destacar y resaltar que cuando se habla de comisión es entre las partes, que no sea un monólogo, que sea objetiva y transparente. Cuando las elecciones pasadas, presidente, también participó la UNASUR, una comisión de la UNASUR, y en el informe que dieron era que debía hacerse un conteo de votos. El Estado venezolano del gobierno lo hizo con la transparencia de ese informe. ¿Estaría dispuesto el gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, a acatar lo que decida el informe de la comisión de UNASUR? Yo creo que sería importante ver qué piensa Diosdado Cabello, qué piensa el presidente cuando en verdad sea un diálogo o le pidan que las políticas públicas diseñadas por el Estado venezolano han sido cada vez más erradas y equivocadas. Señor Alfredo Jimeno, vocero principal del partido Voluntad Popular, la tesis de Nicolás Maduro de un golpe de Estado en su contra, que además ha sido repetida, ha sido reiterada junto a la hipótesis también de un magnicidio, y en este caso el anuncio que hace delante de todos los cancilleres de la región de la captura de 3 generales de aviación por participar en estos planes desestabilizadores, ¿corresponde a las protestas, a las caras de los manifestantes que están saliendo a las calles? Los civiles en las calles no tenemos armas, no tenemos el poder ni el monopolio de todo el componente militar. Los civiles no damos golpes de Estado. Yo creo que esa es una fantasía que tiene el presidente Nicolás Maduro con respecto a un tema de un golpe de Estado. ¿Quién sabe quiénes serán esos generales que él dice que están detenidos? ¿Quién sabe qué hay detrás de eso? Yo sí, siendo él, dudaría mucho más de sus compañeros de partido, dudaría mucho más de personas cercanas al gobierno y con altos cargos en el gobierno que pueden ser quienes quieran quitarle la alfombra, como decimos en Venezuela, al presidente Nicolás Maduro. Ese es el verdadero temor que debería de tener él y más bien ocuparse de resolver los problemas sociales, económicos y políticos que tenemos hoy todos los venezolanos. Señora Cecilia Chacón, diputada del Perú por el partido fujimorista, cuando ustedes viajaron a Venezuela, ¿eran conscientes además del grado de riesgo que pueden correr en medio de los enfrentamientos que se están registrando entre manifestantes y las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Pero ¿ha notado usted en el ambiente, al menos venezolano, de que hayan intenciones de derrocar a un gobierno? Yo creo que básicamente es un discurso que está utilizando el presidente Maduro para justificar la represión contra la ciudadanía. Aquí lo que hay es un pueblo que, a pesar de la situación, no ha perdido la esperanza de encontrar la paz lo antes posible, la esperanza de un pueblo de vivir para sus futuras generaciones y de que efectivamente exista una total democracia y una libertad de expresión y de prensa que lamentablemente muchos sienten que no tienen. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido desde Caracas, señora Cecilia Chacón, diputada de Perú por el partido fujimorista, que acompañó a la delegación de la diputada venezolana María Corina Machado, por haber estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros le seguimos preguntando a los televidentes, ¿la visita de la Comisión de Cancilleres de UNASUR a Caracas podrá facilitar el diálogo como solución a la crisis política que sufre Venezuela?
Esto es lo que nos responden los televidentes de la noche. Amés Candón dice, fueron citados para una foto en la que Maduro aparecerá en un trono con corona y cetro. También escribe León Kennedy, dice, todos los venezolanos sabemos que UNASUR son títeres de Maduro, nadie espera nada de ellos. Y también escribe Dani Caicedo, dice, UNASUR no es más sino la representación internacional del chavismo. ¿Qué esperar de bueno de esa organización? Vamos a una nueva pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para continuar conversando en Washington con los protagonistas de la noticia, representantes de la oposición que han viajado a denunciar la crisis de derechos humanos que hay en Venezuela. Ya regresamos con La Noche.